Auspicia la siguiente columna artista plástica Estela Lagorio. Como les decíamos al principio del programa, estrenamos columna de arte, un placer para nosotros en Fuera de Serie. Más o menos una vez por mes va a estar con nosotros Marité Fernández, hablando de distintos aspectos que hacen al arte, y les prometo que va a ser muy enriquecedora y muy interesante. Marité estudió artes visuales en la Escuela de Bellas Artes, es técnica superior en diseño gráfico y profesora de técnicas artesanales, y además se dedica al estudio de la teoría del arte y a la docencia de nivel secundario, terciario y universitario. Marité, bienvenida a Fuera de Serie. ¿Cómo estás? Hola, Agustina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Oh, contentísima, bueno. Realmente. Estos espacios son muy valorados por la gente del arte. Nosotros nos alegramos un montón de que te sumes como columnista de Fuera de Serie, de verdad. Muchas gracias. Buenas tardes, Marité. Baltasar Schubert la saluda. Un gusto que nos acompañe en esta columna de arte en Fuera de Serie. Muy amable. Muchas gracias, Baltasar. Muchas gracias. Me siento muy bienvenida realmente. Bueno, nos alegramos mucho y es la idea. Marité, vos me comentaste que vamos a arrancar con todo, digamos. Vamos a hablar de qué significa el arte hoy, que esto lo hablamos un poco en off. El devenir de la obra artística, qué es el arte hoy, qué significa, qué lugar ocupa en las sociedades modernas. Sí, bueno, realmente encarar un tema como este no es muy fácil, no es un tema que esté quizás dentro del índice de lo sumamente popular. Hablamos siempre de la plástica, ¿sí? Porque el arte abarca tantas líneas, realmente. Nosotros todo el tiempo nos encontramos con informaciones que tienen que ver con conocimientos sobre cine, teatro, música, muchísimo. Pero el arte plástico es una de las cosas de las que menos hablamos en la calle, con amigos, etcétera, y de lo que menos podemos intercambiar. Yo creo que quizás por eso a veces se lo tilda de elitista, cerrado, dentro de círculos pequeños, pero en realidad hay mucha gente que está haciendo arte y que es quizás lo primero que el hombre ha hecho manifestarse plásticamente desde el devenir de los tiempos. Pero a veces no tenemos con quienes charlar de este tipo de cosas. Claro, ¿y qué serían las artes plásticas para que se entienda fácil, o ejemplos? ¿La escultura? Las artes plásticas abarcan las esculturas, pinturas, dibujo, grabado, arte textil, los mass media, todo lo que tiene que ver hoy día con lo cinético, multimedial, el cine mismo también, algunas cuestiones que tienen que ver con el arte y la música, todo ese tipo de cosas, todo lo que tenga que ver con lo que es cultura visual. Ajá, clarísimo. La vorágine de información, las redes sociales, la rapidez y la inmediatez de la comunicación hace que el arte hoy sea lo que es y que haya cambiado tanto, ¿no? Son los jóvenes los que han mediatizado el tránsito cultural, realmente. Son ellos los que han llevado esto a lugares increíbles. Hay que la comunicación que se ejerce, que ejercen ellos mismos también, es realmente muy productiva. No hay fronteras interdisciplinarias, inclusive. Hay muchísima legitimación de tendencias. Las tendencias locales son lo más importante en este momento. Hay muchas actuaciones dentro de lo artístico que tienen que ver con las escenas internacionales, pero en realidad los productos terminan siendo de índole local y muy personales también. Vos me decías recién tendencias locales, sí, pero también vivimos una especie, me parece, ¿no?, como de democratización total del arte. Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál sería en ese caso la barrera de lo local cuando todo es tan global? Hay microtendencias, hay apropiaciones de quizás de historias, hay apropiaciones de materiales que tienen que ver con lo local también, hay posibilidades o no posibilidades técnicas y tecnológicas, porque hay gente que está haciendo muy buenas cosas en lugares recónditos de África, de China, etcétera,
y no utilizan los mismos medios plásticos que utiliza gente que tiene todo a la mano en una ciudad importante. Entonces muchas veces la relación de la obra con el artista está influenciada por las subjetivaciones de los discursos personales, pero también por el entorno donde vive o donde se mueve. Tal cual, lo que puede sí, conseguir para hacer obra, con lo que quiere hablar para hacer obra. Tal cual, qué interesante eso que decís, claro, cómo nos condiciona no solo lo propio, sino lo que tenemos a mano o la posibilidad de material que tenemos, ¿no?, al alcance. Exactamente. Por otro lado, es cierto que también no todos los que están haciendo obra son vistos. Normalmente no hay posibilidades para mucha gente de mostrar lo que hacen. Hay canales de comunicaciones que tienen que ver con personas que tienen galerías de arte, con curadores. La curaduría hoy es una disciplina muy nueva, se puede estudiar, es una carrera que habla de un interpretante de muchísimas cosas, y entre otras cosas es una persona que sabe leer la obra de determinados artistas, de gente que quiera mostrar su trabajo y que después se determinará si realmente llega al nivel de una obra de arte, ¿no? También, no todo lo que vemos es obra de arte. Bueno, eso es un tema también que hablábamos un día en una charla con Marité, eso de que es hoy arte y que no, porque es muy finita, muy delgada la línea, me parece, ¿no? Sí. Todo el mundo puede realizarse plásticamente, pero de alguna manera hay algunas características que legitiman la obra como obra. Nosotros a veces hablamos para que la gente a la que le tratamos de explicar esto en clase, etcétera, tenga un parámetro. Hablamos de obra a nivel museo. En realidad lo que buscamos es autenticidad, singularidad, que realmente haya una conmoción del espectador cuando va a ver esta obra, que sienta la autenticidad. Y ahí entraríamos en otro tema también. Todo el arte actual es completado por el interpretante, que es la persona que va a ver la obra, dentro de las personas que van a visitar esa obra, ya sea mediáticamente o en una sala. Y hoy la obra se completa con la mirada del otro. En otro momento era mirar y no poder decir. Hoy inclusive al salir del museo yo puedo escribir en Facebook, en donde sea, en Twitter, lo que me pareció, etcétera. Se pueden dar diálogos, intercambios, etcétera, que antes no existían. La obra continúa, digamos. Claro, tal cual. Bueno, eso era lo que decíamos hoy, de cómo enriquecen y modifican la tecnología, el arte, ¿no? Cómo impacta. Sí. Para bien y para mal. Sí. Para bien y para mal. Porque estamos, como decía Benjamin, en la era de la reproductibilidad técnica. Uh-huh. Así que muchas veces hay muchas obras que son muy utilizadas para muchas cosas a nivel publicitario, etcétera, y se las desacraliza. Y por otro lado también es muy bueno que haya museos virtuales para la gente que no puede moverse de su casa y que pueda hacer visitas de todo tipo y disfrutar dentro del ámbito hogareño, casero, ¿no? Claro, bueno, hace un par de meses hablamos con Luis Gramet. Yo supongo que lo conoces a Luis, que es artista plástico. Amigos, sí, bueno, y Luis nos contaba sobre esta red mundial de artistas en la que está trabajando, que es como una especie de plataforma virtual, galería virtual, y nos encantaba la idea porque era como realmente una democratización y una globalización total de las obras, ¿no? Era de una posibilidad quizás que muchísimos no tienen, de otra forma, ¿no? Y hace mucha falta que haya gente que una, que linkee, dicen los chicos, unos con otros, porque realmente la persona que se aboca a producir obra conscientemente no tiene todo el tiempo para mostrarse. Uh-huh. Así que es un trabajo de a dos. En algún momento fue el Marchand, hoy día los galeristas mismos, pero
si se pueden saltar algunas barreras a veces y hacerlo desde un lugar mucho más democrático, a veces es mejor todavía que sea la gente la que elija qué es lo que quiere ver, etcétera, y no haya una imposición de modas, cuestiones que tengan que ver con la mercantilización de la obra, etcétera. Sí, eso nos decía Luis, de que el artista está abocado a producir y está abocado a crear y es como una cosa secundaria la de mostrar la obra, exponerla, es como un trabajo que sería de una segunda etapa, una segunda persona también. Exactamente, no Sí. Muchas veces hay en un artista ambas características. Uh-huh. Es muy difícil que un artista tenga ambas características, que pueda ser su propio vendedor de obra. Hablando de vendedor desde el mejor lugar, ¿sí? Nosotros suponemos que en el mundo normal un artista podría vivir de vender su obra, y muchas veces no lo logra, y lo maravilloso es que de alguna manera pueda serenar su espíritu y ocuparse de seguir produciendo obras si no tiene que pensar de que va a vivir, ¿sí? Que la rueda funcionara. Eso sería lo óptimo. Que sí sucede muchas veces en el mundo de la música, etcétera, porque a veces a partir de pequeñas apariciones, etcétera, uno va haciendo un mínimo capital como para poder vivir en este mundo que nos pide dinero. Pero en la plástica no existe ese tipo de cosas. Inclusive la gente que danza pueden hacer algunas apariciones y eso genera dinero. La plástica se mueve realmente de la venta de obra, que está quieta, además, que no se la puede llevar por todos lados, etcétera, así que es mucho más difícil. Claro, Marité, me quedé pensando en lo que decía del uso publicitario de las obras. Lo que pasó con Andy Warhol, ¿puede ser algo así? De alguna manera sí, pero Andy Warhol viene ya dentro de su formación y su trabajo del diseño gráfico. Andy Warhol trabajaba en publicidad. Para él el devenir de la obra puesta en impresiones, en multiplicaciones, en seriaciones, serigrafías, etcétera, era lo lógico y normal, porque él estaba en ese mundo, conocía ese mundo y lo manejaba. Lo que hace es llevar al mundo de la estética, de una nueva estética, la que ya se conocía como elementos populares que estaban en el mundo de ese momento. Hoy serían las serigrafías de zapatillas, celulares, tablets, o sea, cosas que fueran muy populares y muy queridas por el mundo, puestas a un nivel de diversas estéticas, pero él ya venía del mundo del diseño gráfico. Quizás pensándolo ahora con la pregunta de vuelta, Warhol hizo como un doble cambio, no solo impactó en el arte lo que él hizo, sino también en la publicidad, porque fue un antes y un después, un parteaguas en la historia publicitaria, el trabajo de Andy Warhol. Sí, inclusive cinematográfico, etcétera. Ha sostenido muchos elementos del arte con su propio dinero, inclusive, y con su propia presencia, validando gente, acompañando músicos. Sí. Tal cual. Marité, no sé si te quedan algunos tips por refrescarnos. Ajá. ¿Y nos los querés contar? Ustedes quieran que podamos pensar juntos. ¿De qué hablamos hoy cuando hablamos de arte contemporáneo? Sí. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que ya no hay barreras. Uh-huh. No, cuando hablamos de hacer arte, podemos pensar en hacer arte con cualquier tipo de materiales. No hay una materialidad que esté por encima de otra. De a poco los salones nacionales, etcétera, están empezando a ser todos de la misma categoría. No hay categorías de primera porque sea pintura y categorías de segunda porque sea dibujo. Llevará un tiempo más, pero ya hoy la libre expresión con cualquier tipo de material
Esa es una de las características del arte contemporáneo. Y por otro lado, las mezclas, las hibridaciones, decimos nosotros, de todo tipo de elementos plásticos para que surjan nuevas visualidades de todo tipo, con elementos tecnológicos, con elementos mecánicos, con nuevas formas de ver, con nuevos tipos de iluminación, con chistes gráficos, con retóricas, con algunas cosas que tengan que ver con traer elementos del pasado hacia acá, pero ya estamos más allá de la posmodernidad, o sea, no construimos con retazos solamente, sino con nuevas expresiones plásticas. Interesantísimo, Marité, de verdad, me encantó. Muy bueno, la verdad que ha sido un recorrido, un viaje por el arte contemporáneo, por su mirada, que la verdad que nos impactó y lo ha comentado muy claramente, así que estamos muy, pero muy contentos de que haya estado esta tarde con nosotros, Marité. No se imaginan la alegría que me da a mí poder hablar de esto que me apasiona y bueno, debo decir que me han vuelto a llevar a los libros, me han vuelto a llevar a leer cosas que no leía hace un tiempo, volver a acomodar algunos pensamientos, porque no es el arte muy muy nuevo el que damos nosotros, en general nos quedamos vanguardias un poco más acá en la escuela, inclusive nunca llegamos al siglo XXI, así que es un placer poder hablarlo desde aquí. Y perdón, ¿no? Antes de cerrar, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no estudiamos la actualidad? Porque no llegamos en el tiempo histórico del año. En 9 meses es muy difícil desarrollar tanta variedad de arte, y eso que no buceamos muy profundamente. Pero más que nada es una cuestión de tiempo. Si en una carrera de arte lleva 4 o 5 años, en 2 horas semanales de educación artística es muy difícil, porque además deberíamos criar investigadores que nos ayudaran en casa a leer o mirar algunas cosas para que todo se fuera dinamizando más. Lo hacemos, los celulares nos ayudan mucho en clase, pero más que nada mostramos las muestras, valga la redundancia, actualizadas, qué está pasando en los museos, etcétera, y si la obra es muy nueva hablamos de eso, pero hay que ir muy profundo para hablar con los chicos, inclusive con la gente de nivel superior. Hoy el arte contemporáneo te pide investigar, no podés ir solamente a ver una muestra, no sé, por decir Ai Weiwei, el de las bicicletas que vino a proa, pero cuánto más rico es haber leído antes qué es lo que quiere decir con todo eso. Así que necesitamos investigadores también. Tal cual. Muchísimas gracias, Marité, de verdad, un placer, ¿eh? A ustedes, chicos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima columna en un par de semanas. Muchas gracias, saludos. Igualmente hablamos con la señora Marité Fernández, que estudió artes visuales en la Escuela de Bellas Artes, es técnica superior en diseño gráfico y profesora de técnicas artesanales, y se dedica al estudio de la teoría del arte, como muy bien nos explicaba, muy así impecable como una profesora, y es docente a nivel secundario, terciario y universitario. Y bueno, como decíamos, un poco nos va a estar acompañando en unas columnas mensuales o algo así. Muy bueno, realmente. Es un poco la dinámica de Fuera de Serie, también tocar diferentes temas, y el arte siempre es algo medular, algo clave, y me parece que es refrescante, porque como vos decís, es muy digerible, baja muy al llano, Marité, las cuestiones del arte, y desde una mirada y una visión muy particular y muy profesional. Y además me parece que nos faltaba la columna de arte. Sí, nos faltaba, estaba pendiente. Era un prometido, una deuda que teníamos con nosotros mismos, la columna de arte. Pero bueno, creo que ha dejado cosas sumamente interesantes, sobre todo el cierre, cuando explicó un poco qué se entiende hoy por arte, me parece digno de volver a escuchar como una clase Tal suya, cual. seguramente. Auspició esta columna artista plástica Estela Lagorió.